Buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos al programa de cursos, un programa de diálogo, plática sobre diversos temas de la realidad local y departamental, organizado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios. En esta oportunidad tengo como invitado a un colega y amigo, Hugo Fernández, quien es también estudiante de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente en desarrollo en el CESU, y con quien vamos a conversar sobre los avances de una investigación que está llevando a cabo en el marco de su tesis de posgrado. La investigación que está haciendo es sobre aspectos técnicos y ambientales del transporte vial en la avenida Ayacucho, zona terminal de buses de la ciudad de Cochabamba. El ingeniero Fernández, porque él es ingeniero civil, ha sido director del Servicio Nacional de Caminos, Distrito Oruro, gerente departamental del FPS Oruro, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Cochabamba y actualmente es docente en la carrera de Ingeniería Civil de nuestra universidad en las materias de Ingeniería Económica, Dirección y Evaluación de Obras, Ingeniería de Tráfico, lo cual nos relaciona directamente con el tema de nuestra conversación, y la materia de aeropuertos en la Escuela Militar de Ingeniería, donde también da sus servicios. Buenas noches, estimado Hugo. Gracias, Charlie. Buenas noches. Bueno, lo que quisiéramos es, antes de introducirnos a tu objeto de estudio, es que nos hagas un comentario sobre la problemática del transporte, del tráfico y vialidad en la ciudad de Cochabamba. ¿Cuál es el panorama que tú has identificado en el estudio que has realizado? Bueno, muchas gracias, buenas noches. El tema de transporte es un tema muy complejo y a la vez muy dinámico. Por lo tanto, tratar de enfocar esta problemática de una manera rígida, como se la viene haciendo, creo que no es lo más adecuado. Por lo tanto, nosotros debemos generar ese enfoque sistémico que nos permita generar cierto tipo de apreciaciones que nos sirvan para entender el problema y probablemente plantear una serie de soluciones que a largo plazo permitan disminuir el problema de la problemática. Si nosotros, por ejemplo, vemos el flujo que existe ahora debido al mantenimiento del viaducto de la Blanco Galindo, vemos que, por ejemplo, el gobierno municipal ha generado una serie de decisiones de tráfico, incluyendo semaforización inteligente. Si uno va y ve ese fenómeno, se va a dar cuenta que pese a tener esa semaforización inteligente, tiene que ir ajustando periódicamente porque, vuelvo al principio, este fenómeno es muy dinámico y a la vez es muy complejo. Entonces, nosotros deberíamos entender con esa medida y en ese enfoque. Y en este enfoque sistémico que estás proponiendo como criterio de análisis, ¿cuáles son los temas que han emergido como problemáticos de la situación del transporte y vialidad? Mira, hemos agarrado tres dimensiones. Hemos agarrado la dimensión del ser humano, vale decir, del usuario o conductor. Hemos agarrado la dimensión de las vías urbanas que tenemos y al mismo tiempo hemos visto los tipos de vehículos que existen. Esas tres dimensiones han sido concatenadas a partir del medio ambiente porque, bueno, esto se mueve en el medio ambiente. Para esto hemos hecho una caracterización, pero tomando como zona focal, como dijiste al principio, la zona sur a partir de la avenida Ayacucho, más específicamente en la puerta de la terminal de la estación de autobuses. Nos ha permitido con eso hacer una serie de consideraciones. Por ejemplo, en la parte, vamos a llamar de poblacional, viendo los distritos 5, 6, 7, 9 y 14, nosotros hemos visto que existe una población probablemente, como es también dinámico, mucho más de los 250.000 personas. Pero no solo hay que ver la cantidad, sino lo cualitativo.
esto va generando a partir de una pirámide. Eso quiere decir que somos una población joven que todavía va a crecer más. Y bueno, si nosotros vamos a los datos del INE del departamento de Cochabamba, vemos que tenemos un índice de crecimiento de aproximadamente 2.4%. Eso quiere decir que la ciudad de Cochabamba y el eje metropolitano al 2025 prácticamente va a copar todos los espacios, incluyendo esos que no están permitidos por ley. Probablemente ese es uno de los motivos, por ejemplo, por lo cual no existen ya zonas, vamos a llamar a zonas verdes o áreas verdes, ni zonas de equipamiento con las que pueda contar la ciudadanía de Cochabamba y del eje metropolitano. Vemos la planificación vial urbana y podemos observar que esto se ha ido construyendo no a través de una planificación, sino se ha ido construyendo a partir de necesidades que tenían ciertos tipos de asentamiento. Por eso es que nosotros vemos vías de 2, 4, 6 carriles que probablemente ahora no puedan satisfacer la demanda que, vamos al tercer factor, que en exceso, por ejemplo, existe con el parque automotor. Yo tenía datos del año 2011, que aproximadamente eran 230.000 vehículos que existían en la ciudad de Cochabamba, datos proporcionados por la ATT, pero los últimos datos del 2014, no del censo, sino proporcionadas por el periódico La Razón, nos dicen que ya están en más de 350.000. Eso quiere decir que en menos de 3 años ha crecido aproximadamente más de 100.000 vehículos en la ciudad de Cochabamba. Eso tiene una tasa de crecimiento entre el 6 y 7%. Imagínense, eso es totalmente irracional. Si vamos así, probablemente cada familia como promedio, como indicador, va a tener mucho más de un vehículo por cada 4 o 5 habitantes. Entonces no va a haber ningún tipo de política vial pública que pueda resolver este problema. Y asociado al tema del incremento de transporte motorizado está la contaminación atmosférica. Según los datos que se tiene, casi el 80% de la contaminación atmosférica en la ciudad proviene de los motorizados. Sí, eso es evidente. No solo que vamos creciendo a ese ritmo en cuanto al parque automotor, sino que el parque automotor, que está comprendido desde el año 82 hasta el año 94, tiene la mayor cantidad de vehículos circulando, aproximadamente un 70%. Si nosotros podríamos hacer esos o tomar muestras de estos vehículos, nos daríamos cuenta que ya prácticamente como cumplieron su vida útil y no han tenido ningún tipo de mantenimiento, es este dióxido de carbono en mayor cantidad que nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos soportando. Entonces, no solo es la cantidad, sino el tipo de vehículos. Pero lo que es peor, creo que todo este tipo de planificación vial urbana, vale decir, este plan de movilidad urbana, creo que data del año 96, ha sido considerado a partir del transporte privado. Si bien el transporte privado tiene más del 85%, porque eso sacamos del ATT, y el restante 12 a 15% es del transporte público, nos damos cuenta que el transporte público no reúne las condiciones ni las características, porque de ese 12 a 15%, más del 80% tenemos transporte público, vamos a decir, de bajo transporte, no más de 6 personas que pueden transportar. Entonces, eso más hace que nosotros tengamos un flujo, después vamos a ver, totalmente congestionado. Y otro de los elementos a propósito de la zona sur, que es un poco la problemática es donde está ubicada tu objeto, justamente es la zona donde están concentradas las actividades ambientalmente más nocivas de la ciudad, planteándose un tema de justicia ambiental en este caso. En realidad eso es evidente. El mayor impacto ambiental que recibe la ciudad de Cochabamba radica en la zona sur. Suficiente es ver que, por ejemplo, bueno, ya no es botadero, no sé qué vamos a llamarlo, de cara a cara, bueno, es un relleno sanitario
tiene problemas o genera problemas de impactos negativos ambientales. La tasa, por ejemplo, de la producción de basura en Cochabamba está entre 0,5 a 0,6 kilogramos por persona por día, pero si uno discrimina eso va a ver que la menor cantidad de aporte está en la zona sur, pero sin embargo viene a ser el botadero de este tipo. Receptor de... Así es, pero no solo eso. Vemos, por ejemplo, otro tipo de servicios importantes como es el de agua, no sé si será agua potable, pero vamos a llamar agua para consumo humano. Creo que está, y bueno, son datos que podrían ser ajustados de mejor manera, pero esto es incontrastable. Llega entre un 60-65% de cobertura de agua potable. Si vemos alcantarillado, disminuye al 50%. La electrificación debe llegar a un 85-90%, es decir, todos los servicios tienen menor cobertura y de mala calidad en la zona sur. Y bueno, si esto sumamos otro tipo de servicios del transporte, nos damos cuenta de que este plan de movilidad urbana del año 96 probablemente no contempló mucho la zona sur. Eso quiere decir que a tientas o bajo presiones se han generado nuevas líneas, pero sin una adecuada planificación. Entrando a tu objeto de estudio, que es analizar el tema del transporte vial en esta zona de la avenida Ayacucho, es una zona absolutamente crítica por la presencia no solo de la terminal, sino también de toda la zona comercial de la Cancha y San Antonio, que se convierte en un atractor de población y por tanto una zona roja en términos del tráfico vehicular. ¿Qué es lo que has encontrado al respecto? Bueno, primero como método de análisis hemos agarrado lo que nos da la Asociación de Transporte de los Estados Unidos y hemos ido analizando a partir de 3 variables, vale decir, la velocidad, para mí la más importante, la densidad y la intensidad. Hemos generado nuestra estación de aforo, nuestra estación de origen y destino en la avenida Ayacucho, en la puerta de la terminal, y tenemos datos bastante interesantes. Primero que todo esto hemos trabajado con los alumnos de Ingeniería de Tráfico el año 2013, 2014 y 2015, es decir, tenemos 3 momentos, probablemente el primer momento nosotros no pensamos que nos íbamos a encontrar con eso y después a partir de eso hemos ido ajustando. Más o menos podemos decir que el flujo vehicular el día miércoles, por ejemplo, llega a los 40.000 vehículos día en la avenida Ayacucho. Después tenemos el día domingo que llega a 30.996, es decir, tenemos rangos de variaciones que podríamos decir que van de los 40.000 a 30.000 vehículos día que pasa por ahí. Pero eso no sería todo, sino que ahora desembocando en la variable velocidad hemos generado mediciones de velocidades que podríamos decir que van desde los 2-3 kilómetros por hora hasta los 15 a 18 kilómetros. ¿Eso qué significa? Significa que son velocidades bajas, por lo tanto la producción de dióxido de carbono cada vez más se incrementa. Entonces nosotros... A menor velocidad es mucha mayor la emisión. Así es. Entonces nosotros tenemos pues este problema y cómo lo podríamos resolver. Una manera es justamente adaptarnos o mitigar esto. Creo que ya no estamos en condiciones de adaptarnos, sino hay que generar medidas de mitigación y una de ellas es justamente el de tener un plan de movilidad urbana que nos permita regular todos estos aspectos. Supongo que ese fue uno de los motivos, por ejemplo, para que se desarrolle una infraestructura vial en la zona sur. Ahí vemos la mayor cantidad de pasos a desnivel. Probablemente si eso se hubiese enfocado como distribuidores de tráfico, hubiesen generado un mejor y mayor impacto en términos de transporte y en términos de contaminación ambiental. Pero bueno, eso son políticas públicas que las genera pues nuestro gobierno local, bueno, y tendrán que tomar en consideración. Entonces, de todo esto, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo de que nosotros deberíamos agarrar, por ejemplo,
no solamente estos aspectos técnicos que nos permiten definir, por ejemplo, el nivel de flujo. El nivel de flujo prácticamente está en los niveles D o E, o mejor dicho, para hacerlo más fácil, hablamos de nivel de alto de congestionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos esas características. Sin embargo, probablemente hemos estado disminuyendo esta emisión de dióxido de carbono con la introducción, por ejemplo, del gas natural vehicular, que evidentemente disminuye, pero que sigue generando un impacto, no en esa magnitud, pero sigue generando un impacto. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, hemos visto que casi el 95% se sirve de ese tipo de combustible, pero como paradoja, un 85% de vehículos solamente tiene una capacidad para desplazar transporte de 5 a 12 personas. Entonces, la imagen de cualquier ciudadano es esta: uno pone en un eje o en una línea recta vehículos pequeñitos que podrías reemplazar por un vehículo grande y probablemente tengamos una menor contaminación y menor flujo, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una de las alternativas. Sin embargo, vemos, por ejemplo, aspectos socioculturales que son importantes para tomar en cuenta y en consideración. En esa línea, por ejemplo, nosotros hemos generado unas encuestas de hogar donde más o menos hemos visto que el motivo del transporte de las personas que viven o moran en la zona sur, que ya les decía son más de 250.000 personas hacia el centro, son normalmente problemas de mercado, la cancha. Otro problema son problemas judiciales, aunque tú no creas, y finalmente es la terminal de autobuses. Si nosotros, ya les decía, con ese enfoque sistémico y de manera integral, no solamente analizamos ese problema de tráfico, sino vemos estos otros aspectos, podríamos generar un mejor flujo y menor contaminación. A partir de estos datos que estás señalando, tú en tu trabajo haces una propuesta de una estrategia de transporte público que la propones para la zona. ¿Podrías desarrollar esta idea? Ya, antes de esto yo un poco quería hablar también sobre este fenómeno que viene afectándonos a todos nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo tengo problemas de asma y esto se viene complicando en la época de invierno. Uno se pregunta por qué. Entonces ahí sí podemos ver este efecto de la inversión térmica producto de la ubicación, por ejemplo, de la ciudad de Cochabamba, que está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Tenemos problemas orográficos como la cordillera del Tunari, que ese aire frío que emerge, ¿sí? Es que este tema de la inversión térmica, que es un tema de salud pública súper importante, es poco conocido. Si pudieras desarrollar esto. Sí, así rápidamente, normalmente cuando no existe inversión, ese aire caliente se va a la atmósfera y bueno, se va a más de 10 kilómetros. Sin embargo, en época de invierno existe esa presión atmosférica del aire cálido que no permite que el aire frío pueda hacer ese recorrido. Por lo tanto, otra vuelta regresa con la contaminación que contiene ese aire atmosférico, ¿no ve? Normalmente con el dióxido de carbono. Y eso, por ejemplo, la consecuencia para que esas enfermedades respiratorias se agraven más en época de invierno. Interesante. Volveremos a este tema de la alternativa que propones de transporte público. Bueno, mira, es una de las tantas alternativas que deberíamos ver. Por ejemplo, no solamente como comenzamos hay que ver ese tipo de transporte motorizado, sino también hay que engarzar el transporte no motorizado, que prácticamente por aspectos creo que culturales que los teníamos anteriormente no los hemos ido desarrollando ni hemos ido incentivando, aunque deberían ser parte de las políticas públicas o de las instituciones privadas o públicas, por ejemplo, que incentiven la utilización del transporte no motorizado, pero eso vamos a ver después. Entonces, una de las propuestas es la generación de un bus
que yo he llamado un bus de transporte rápido, que por si acaso no es una idea nueva. Esto se lo ha ido construyendo hace más de 25 o 30 años, especialmente en las ciudades del Brasil. Por ejemplo, hay ciudades que se planifican a partir del transporte. ¿Qué quiere decir? Que en los lugares donde existen mayor cantidad de oficinas, por lo tanto se levantan mayores densidades poblacionales, valen decir edificios altos, se generan vías de varios carriles. No sucede acá eso, nosotros tenemos la San Martín solamente de 2 o 3 carriles, es decir, ese tipo de planificación, por ejemplo, ha servido para que la ciudad de Bogotá, su alcalde vive un par de semanas en estas ciudades del Brasil, va a visita e implementa, por lo menos hace mucho tiempo, hace 10 años, y como bueno, se trata ahora ya no de adaptarnos, sino de mitigar financieramente, tiene acogida en las instituciones financieras como los organismos del BID o del Banco Mundial. Es decir, si nosotros vemos así esta problemática, creo que una de las variables, que es la financiera, no tendríamos problema. Sin embargo, hemos agarrado como zona piloto la zona sur. Sin embargo, como sé que el tiempo no nos permite, pues rápidamente voy a poder discutir en lo siguiente. Como se les dijo en un principio, esto hay que ver de manera sistémica, es decir, hay que engarzar a todos los sectores sociales, hay que engarzar a todas las ciencias que nos permitan ir mejorando la propuesta. ¿Y eso significa qué? Significa en ese agarrar de dimensiones, vale decir, de el usuario, el conductor, la movilidad y las vías, significa, por ejemplo, utilizar vías que tengan mayor a 6 carriles, y tenemos vías, por ejemplo, la 6 de agosto, la Panamericana, que tienen más de 6 vías. Segundo, generar paradas que nos permitan a los usuarios o a los peatones poder discurrir a una de las estaciones intermedias. Quiere decir que cada estación intermedia podría estar a 400 metros, de manera que cada uno puede ir a 200 a un lado o a 200 a otro. Tener estaciones finales donde puedan el gobierno municipal tener cierto tipo de oficinas que les permitan, por ejemplo, el cobro de impuestos. Es decir, utilizar viendo muchos aspectos. Y finalmente, por la topografía, por las dimensiones de las vías, utilizar buses por lo menos con una articulación que nos permitan llevar entre 100 y 120 pasajeros que van a tener un servicio de eficiencia y de calidad. Sin embargo, todo esto deberíamos recoger de experiencias cercanas como las de La Paz o las de Santa Cruz, que están implementando de manera de no tener problemas con ningún sector social. Bueno, esta es la propuesta que tiene el resultado de la investigación. Los tiempos se nos han acabado. A manera de despedida, Hugo, quisiera que completar esta conversación con tu valoración sobre el puente del desnivel de la Independencia y 6 de agosto. ¿Cuál es tu percepción del asunto y cuál es la propuesta que tendrías así en un minuto? Bueno, rápidamente. A ver, primero son estructuras totalmente conocidas porque las luces que utilizamos aquí oscilan entre 40 y 50 metros que debe tener el puente en arco que ha colapsado. Se dice en ingeniería y en cualquier ciencia que nosotros dentro del ciclo de proyectos debemos utilizar el feedback o las lecciones aprendidas. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos el puente en arco en el puente Antesana. Es un puente que ya tiene más de 15 años y no tiene ningún problema. Como eso es evidente, nosotros podríamos haber tomado como referencia esa estructura y si quieres mejorar técnicamente, porque cada año se va encontrando factores de ajuste. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una estructura que prácticamente ha colapsado y que eso me imagino que se tiene, bueno, no me imagino, sino que cualquier persona que vea sabe que esa estructura tiene que ser demolida. ¿Por qué razón? Porque ha sido diseñada y calculada para un estado de carga. Ese estado de carga ya no existe porque estos rigidizadores o péndolas verticales han dejado de funcionar. Eso quiere decir que
Inclusive creo que he visto canes por la televisión que habitan ahí, todavía están en peligro. Sé que han puesto los puntales para generar una mejor demolición. En conclusión, ahí está, es incontrastable, ha habido un colapso producto de que eso tendrá que ser investigado. Sin embargo, hay experiencias como en el Perú que nos dicen que deberíamos considerar las uniones entre el cable del arco y las péndulas. O sea, esa es una parte vital que debería estar en el método constructivo, ver las flechas que dicen que deberían estar a L5 o L6 de la luz. Esas son experiencias que hemos ido aprendiendo de otro tipo de construcciones de puentes. En conclusión, ese puente, como ya creo que está siendo encarado, va a tener que ser sustituido por otro. Pero lo importante es que ese tipo de estructuras deberían, como finalidad última, disminuir ese impacto negativo a través de la mejora del flujo. Si bien es un elemento, el técnico, hemos dicho que hay otros elementos más, pero deberíamos pensar de esa manera y probablemente no sé si la mejor solución sea el de generar solamente viaductos. A mi modo de ver, si queremos generar ese tipo de obras, deberían ser también distribuidores. En conclusión, lo que hemos podido ver es que ha habido, es cierto, una mejora en la velocidad de los vehículos, pero una mejora ínfima. No sé si ahora sí hay que plantearnos qué tipo de obras debemos realizar para mejorar esto. Muchas gracias, estimado Hugo. El tiempo se ha acabado. Buenas noches.